charla, si se puede llamar así, sobre la fotografía documental en temas de infancia. Yo creo que uno de los momentos importantes en la vida de cualquier fotógrafo ocurre cuando hay un encuentro personal con ciertos temas. Cuando uno ya no le dispara a cualquier cosa, sino que uno empieza a sentir una afinidad y una atracción por ciertas temáticas. En mi caso, uno de esos temas que me encontró es el tema de infancia. Y me encontró desde muchas aristas. Quiero decir que ha impactado distintas actividades de mi vida, porque no solo me atraen como personajes, como sujetos de mis fotografías, sino que me han llevado, por ejemplo, a dedicar un doctorado completo a las narrativas audiovisuales sobre y con la infancia. Es decir, las preguntas de qué le interesa a los niños, cómo se relacionan con los medios, qué tipo de temáticas les atraen, o pudiera uno decir qué tipo de temáticas deberían ser tratadas con ellos y para ellos, y quizás no lo son. Existen temáticas que los medios evitan tratar. Es difícil encontrar buenos programas sobre la muerte o sobre la elección sexual o sobre las causas de la violencia en la sociedad. Entonces, hay temáticas que al no estar presentes en los medios dirigidos a niños, pues no permiten que los niños crezcan verdaderamente, primero enterados, informados y luego críticos y abiertos a enfrentar la sociedad que les espera. Entonces, digamos, este tema me ha llevado a plantear que la infancia es una categoría. El concepto de infancia como categoría descubro que es relativamente nuevo. Es decir, hasta la aparición, hasta la llegada de la revolución industrial, no existía la categoría de infancia. Era tan frecuente que los niños murieran de hambre, de pestes o de enfermedades diversas, que no existía el concepto de infancia como una categoría social que mereciera una atención, que mereciera un cuidado, que mereciera unos servicios, por ejemplo, desde el Estado o incluso desde la sociedad misma. Y eso empieza a cambiar con la llegada de la revolución industrial, pero desde una perspectiva que tampoco fue neutra. Bienvenida. Cuando se empieza la sociedad a interesar en los niños, es porque empieza a necesitar mano de obra barata, y las nuevas fábricas que se estaban creando ven en los niños la posibilidad de tener eso. Entonces se crean por fuerza unas consideraciones de salubridad, porque digamos la explotación obrera de los niños ya era un hecho desde el siglo XVIII y XIX, pero la sociedad entonces, digamos, empieza a considerar que tal vez los están tratando demasiado mal, que tal vez se están enfermando y muriendo muy rápido, y empiezan a hacer unas consideraciones. Entonces, apenas en ese momento de la humanidad, por lo menos en Occidente, cuando el niño es considerado como una categoría, entonces aparecen los organismos del Estado, las funciones del Estado interesadas en proteger a ese niño, repito, con ese doble interés de que lo cuido, pero para que me trabaje en las fábricas. En esa misma dinámica surge, en esa misma época, los modelos pedagógicos. Entonces aparece la escuela como instrumento estatal organizado que garantice hasta hoy la entrada al mundo laboral del niño. Entonces aparece sobre todo al inicio un modelo muy conductista, en donde la función del niño es simplemente entender unas órdenes, aprender unos procesos mecánicos que le permitan ir a laborar. Esa perspectiva, que hoy podría sonar escandalosa, primó hasta bien entrado el siglo XX. Es decir, el niño era considerado simplemente alguien
utilizable, moldeable, era un ser que nacía bruto, que había que llenar de conocimientos para que pudiera servirle a la sociedad en ese contexto de mano de obra barata en el ámbito del trabajo. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? Entonces empieza a haber un cuestionamiento desde ciertas filosofías y pedagogías. Entonces aparece Steiner, aparece Piaget, aparece Montessori, aparecen pensadores que empiezan a decir, pero venga, el niño es mucho más, y quizás ni siquiera mucho más. El niño no es ni siquiera un recipiente vacío que haya que taquear de información para que sea útil a una sociedad. El niño es en sí mismo un universo, es decir, el niño trae consigo miradas, propuestas, actitudes de las que los adultos mucho tendríamos que aprender. Y ese punto me interesa mucho porque es el punto en donde por primera vez, estamos hablando de bien entrado el siglo XX, estamos hablando de 1930, 40, 50, apenas la humanidad está considerando tener con el niño y la niña una relación de tú a tú, una relación intelectual de observarnos mutuamente y aprender juntos y recibir desde la mirada inocente del niño una riqueza que se pierde en el proceso educativo. En paralelo con esa visión, digamos, un poco de la psicología evolutiva del niño, se da también una visión, desde la pedagogía se da también una visión desde la psicología evolutiva, y entonces encontramos los trabajos, por ejemplo, de Brunner, y luego apoyado por el pedagogo Tonucci, en donde encuentran cosas tan serias como esto, y luego Gardner con las inteligencias múltiples, se encuentran cosas como esta. El 80% de la capacidad cognitiva de un ser humano se forma hasta la edad de 8 años. Entonces viene una gran pregunta, pues que usted dice, ¿cómo así? Y nosotros que nos hemos dedicado a tener a los niños al margen de todo, en lo que llamamos guarderías, que es eso, su nombre lo dice, un sitio donde guardarlos, donde dejar que estorben, que no estorben mientras los adultos salen a trabajar. Entonces, cuando Tonucci y Brunner nos dicen, oiga, ustedes están desperdiciando la época de mayor potencial de un ser humano, la época en que más podría, digamos, explorar y explotar su verdadera capacidad desde el punto de vista biológico y cerebral, la están usando para mandarnos a un rincón. Y apenas a los 7 años entran a primaria, o a los 6, cuando dice que verdaderamente empiezan un proceso de recepción de conocimiento. Entonces, eso empieza a sacudir muchos modelos pedagógicos, y hoy, digamos, tímidamente todavía, más en unos países que otros, pues hay en el proceso del preescolar, en el proceso anterior al inicio formal de escuela, una relación con el niño de estimulación, de aprender a través del juego, y eso nos conecta un poco con el tema y con el mundo audiovisual, porque aparecen conceptos como el eduentretenimiento, aparecen conceptos como lugares, espacios, materiales, contenidos que le permitan al niño expresarse libremente a través del juego de una manera divertida, lúdica, a la vez que aprende cosas, a la vez que reflexiona cosas. Entonces, podríamos decir que la humanidad apenas está considerando con seriedad un trato, una relación respetuosa con los niños. Apenas ahora estamos entendiendo que la niñez de alguna manera termina a los 8 años, porque el cerebro cambia de su disposición de aprender, y que esos primeros 8 años son absolutamente vitales y fundamentales en la construcción de una sociedad más sana, más crítica, más abierta y más innovadora. Entonces, entender eso, digamos, en esta investigación, me puso frente a otra manera de relacionarme con los niños. Y por eso, digamos,
la casi totalidad de fotos, creo que todas menos una, tenemos un niño que mira la cámara, tenemos un niño que está en un diálogo con un fotógrafo, que más que un diálogo yo diría está en una negociación, en un intercambio. Yo decía el otro día que las fotos de esta exposición se caracterizan porque no son fotos robadas, no son imágenes robadas. Es decir, todas son fotos en donde con los niños, o todas menos una, tuvimos un momento de conversación, de intercambio, de diálogo, de juego, de lo que sea. Muchas veces no en el espacio de un ratico, sino días o semanas o meses, porque yo estaba allí haciendo algún proyecto, alguna cosa. Y lo que quiero decir con eso es que, y entramos por ejemplo en definiciones del documental, el documental se define de cierta manera como una relación que no altera la realidad, en la que se da el tiempo de inserción suficiente para que una persona se exprese como es. Entonces voy a jugar al extremo opuesto. El extremo opuesto, que es muy común en la televisión de reportería, es: bueno, permiso, que llegó la televisión, usted abra esa ventana, póngame ese sillón allá, usted va a decir esto, señora. Eso es todo lo contrario al documental. Eso es maquillar, alterar, modificar, casi que decirle a la persona que va a decir: sí, pero eso no me sirve, dígamelo en 30 segundos, ¿cierto? Eso es todo lo contrario al documental. El documental es cuando usted, con un propósito audiovisual, sea fotográfico, de video, de cine, lo que sea, usted está permitiendo que su intromisión a la vida, a la cultura, al grupo, al lugar, se vuelve invisible. Entonces el tiempo de inserción en el documental lo definimos como el tiempo que se necesita para que usted se vuelva invisible. Yo recuerdo, por ejemplo, en un documental que hice que se llama Detrás del Miedo, que fueron 30 días conviviendo con chicos de la calle. Los primeros 10 días yo fingía filmarlos. Entonces se daba toda esa relación artificiosa de mostrarse importante, de mentir un poco para que las historias fueran más impactantes y no sé qué. Y al 10º día apenas vi que ya no me paraban bolas, ya no me veían. Yo ya podía estar con mi cámara en medio de 3 o 4 y sus conversaciones empezaron a ser muy distintas, las normales. Entonces, entender ese tiempo, que puede ser muy variable, en cosas como el grupo, las circunstancias del grupo y usted mismo. Hay personas que podemos desarrollar y que deberíamos, y ese es nuestro oficio, una habilidad de hacernos invisibles más rápido, que pasa por no llegar alardeando, no llegar irrumpiendo con grandes equipos. Llegue con cosas sencillas, déjenla por ahí, que la toquen, que la manoseen. Las cámaras mías han pasado por todas las manos de estos niños, incluso en la época analógica en que uno no veía en pantalla el resultado, pero era importante que ellos supieran, domesticaran, apropiaran ese instrumento como algo que no era agresivo, que no era algo impuesto o contra su voluntad. Ninguna de estas fotos, ninguna, fue tomada contra la voluntad de ninguno de estos niños, todo lo contrario. Ahora que hagamos un recorrido rápido, en cada una hay un pequeño anecdotario de la forma de relacionarme con estos niños, de lo que caracterizó ese encuentro y de lo que significó también para ellos este tipo de captura fotográfica. Porque ahí viene el otro elemento. Si un elemento es el tiempo de inserción, permita volverse usted invisible en el encuentro de captura de imagen. El otro elemento es la investigación participativa o la observación participante. Eso tiene muchos nombres en la etnografía, y es que haya un interés mutuo en que esa captura ocurra, ese video, esa fotografía ocurra. Es decir, ambos quieren que esa foto ocurra. Por móviles distintos, seguramente. No es igual lo que estas dos niñas que tenemos al lado
pueden querer o esperar que lo que yo puedo querer o esperar. Pero ambos estamos no solo de acuerdo en que la foto se tome, sino que hay una negociación para que la autorrepresentación ocurra de una manera libre y espontánea. Entonces estos niños posaron, se agruparon, se movieron, cogieron objetos que quisieron usar en ese momento, porque los hacía sentirse bien representados. Entonces, eso es muy distinto, y ese es un poco el mensaje que les dejo en esta conclusión. Eso es muy distinto a usted andar por la calle robando fotos de gente desprevenida. Pues tendrá otro mérito, tendrá otro uso, pero digamos, definitivamente no es mi interés. Mi interés es, por el contrario, conectar en un sentido horizontal con el mundo y con el pensamiento y con la psiquis de los niños, y ofrecerles la oportunidad de construir juntos unas imágenes para que ellos se muestren al mundo como ellos quieren ser vistos, como ellos quieren ser mostrados, y eso se puede lograr, y eso siento yo que es un mérito que no todo el mundo reconoce. También decíamos el otro día, como anécdota chistosa, que varias de estas fotografías participaron de un concurso en esta ciudad del periódico El Mundo, y fueron todas descalificadas por la razón que más me gusta a mí, que los niños miran a la cámara. Los jurados de esa muestra consideraron que tener niños mirando a la cámara era tener niños posando, y que no tenía ningún valor tener un niño posando frente a la cámara. Entonces miren que son ideas que no viajan de manera homogénea, sino que también hay otras formas de entender las cosas. Pero yo creo que en lo fundamental, aquí lo que tenemos son unos instantes de vida con una densidad de información, gracias a que se les permitió a ellos ponerse en escena, autorrepresentarse de la manera que ellos eligieron, la postura, el encuadre, los objetos que tienen en la mano, y ya hay otras decisiones de fotografía. Entonces, en un momento, por ejemplo, eso me parece importante también señalarlo, la decisión sobre el manejo de la profundidad de campo es una decisión no solo estética. Es decir, cuando usted dice, voy a borrar completamente el fondo, o voy a permitir que el fondo sea tan nítido como el personaje, o voy a hacer un manejo intermedio, que me gusta mucho, de diafragmas 8-11, donde usted ve lo de atrás, alcanza a saber de qué se trata, pero no está lo suficientemente nítido para distraerlo del personaje principal. Yo le aprendí eso a un maestro italiano que se llama Fulvio Roller, que es maestro en eso. Entonces el tipo se recorrió todos los pueblos de pescadores de Italia, todos los campesinos de la Toscana, en sus oficios, y usted ve perfectamente atrás las redes, los compañeros de trabajo, los botes, los sembrados, pero no distraen el personaje principal, que está claramente destacado por la nitidez que tiene. Eso lo van a percibir en muchas de las fotos. En algunas, donde es más fuerte el personaje o su presencia, elegí borrar más el fondo. Entonces yo creo que ahí hemos sintetizado unos conceptos que pasan por la forma de relacionarnos con los sujetos fotográficos, con el concepto que hay en ese encuentro, y con decisiones de fotógrafo, en este caso decisiones estéticas y a veces técnicas. Ya que uso la palabra técnica, y con esto cierro, esta muestra recoge 20 años, lo que implica que técnicamente hay toda una variedad de fotografías que empiezan en negativos y transparencias analógicas hasta la fotografía digital de los años, creo que la más reciente de esta muestra es 2008. Entonces muestra también cómo los soportes técnicos aportan su propia identidad, y a la hora de hacer una muestra que combine distintas técnicas es importante tomar decisiones, por ejemplo, de homogeneizar. Entonces ustedes aquí van a encontrar fotografías analógicas que traen su propio grano, su propia falta de nitidez de borde, digamos, característica de esa época, mezcladas con fotografías ultra nítidas, digitales, a las cuales yo agregué grano, yo agregué falta de nitidez para que la muestra se sintiera homogénea. Son decisiones también estéticas de curaduría. Entonces, bienvenidos a la muestra.
Si quieren, hacemos un recorrido por las distintas imágenes. Nos vamos, yo creo que alcanzó así de básico, gracias a Dios. Bueno, sin micrófono, ¿cierto? Para no estar... Bueno, 1992, esto es en Cucurrupí, Chocó. Estamos haciendo un video sobre las industrias de extracción maderera, minera y pesquera, denunciando, digamos, el saqueo tradicional de esta zona de Chocó. Y aparecen este par de bellezas que estaban jugando en el río. Una de ellas estaba lavando, esas son otras fotos que hay. Y de pronto aparecen muy curiosas por la cámara y por la filmadora, y empezamos a jugar, y yo descubro, digamos, esa frescura en la sonrisa, esa espontaneidad. Entonces les digo que quiero hacer una imagen con ellas, que si están de acuerdo, instantáneamente, como por arte de magia, la una cogió la ponchera, la otra cogió el balde, y esta, que era la más tímida, se metió en el balde. Y empezamos pero les digo que dónde quieren la imagen, frente a qué, y no dudan en decirme que frente al río, que es realmente lo más cotidiano de esa población. Y se da una imagen que aprecio mucho por esa naturalidad de la sonrisa. Esto fue un encuentro de minutos. Realmente aquí lo que había era la aceptación de esa comunidad, de que nosotros estuviéramos filmando esto. Entonces, digamos, en el ámbito macro, el grupo social de este pueblo nos acogió para filmar en esa zona con guías locales, que eso es otra cosa fundamental, siempre estar en contacto con la gente que lo avala a usted como alguien que no es dañino, que no es peligroso, que no es un usurpador, sino que usted está ahí para algo que la comunidad desea también denunciar. Entonces estas niñas de alguna manera se permean de esa sensación de seguridad. Estos no son unos enemigos, así sean unos blancos rarísimos llenos de fierros, no son unos enemigos, y en esa instancia se da un diálogo de confianza que produce este tipo de imagen. Entonces ya usted puede hacer desde esta imagen todas las lecturas sociológicas, antropológicas, históricas, y empieza a constituirse, que ese es el otro interés del documental, en una pieza documental, en un documento que viaja por las épocas a darnos mucha información. Esta es una de las fotos, creo que es la única donde el niño no está directamente mirando. Hay otras compañeritas y compañeritos de él que pasaban y la cámara traía su mirada y me están mirando. En esta, digamos, me gusta una astucia técnica que los que saben de fotografía conocen muy bien, que es manejar velocidades, tiempos de disparo largos, alrededor de un 30avo de segundo. Entonces yo logro darle identidad a lo que el niño tiene en la mano con el personaje de atrás, pero le doy al niño la dinámica de estar en pleno redoble, con lo que significa para un niño de pueblo, esto es en Río Negro, en un Viernes Santo, en el 89, lo que significa ser elegido para participar de la procesión de Viernes Santo en la banda, ¿cierto? Es un sentido como magistral, como de un cierto orgullo, de un cierto honor familiar. Entonces aquí se recoge un poco ese acto mecánico, un poco de éxtasis de estar participando como redoblante. Entonces repito, hay otras compañeras de esta serie en donde tengo niños y niñas que se sienten atraídos por la cámara. Esta puede ser tal vez, con otras que vamos a ver ahora, las que son ejemplo de una captura espontánea. No hubo diálogo con este personaje, pero digamos, en la medida en que hace un acto público de representación musical, está aceptando que su imagen sea capturada. Caso muy distinto de esto, por ejemplo.